Queridos hermanos y hermanas, Dios no nos invita a vivir una fe superficial. Él nos llama a vivir, a amar y a comprometernos con todo el corazón. Si ustedes reconocen en su interior signos de injusticia, palabras que hieren orgullo o frialdad espiritual, por favor no tengan miedo. Eso ya es una gracia. Lleven todo eso al sacramento de la reconciliación. Permitan que el Señor toque las zonas más cansadas de su alma. Precisamente allí donde somos más frágiles, la gracia de Dios quiere actuar para sanar, para liberar y para guiarnos a seguir caminando en la luz. Queridos hermanos y hermanas, hay algo que llevo en el corazón desde hace muchas décadas de ministerio sacerdotal, una inquietud profunda que no siempre es fácil expresar con palabras. No son las personas que llegan derrotadas, llorando por sus caídas, reconociendo con humildad su pecado, las que más hieren mi corazón. Allí, aunque hay dolor, hay verdad, hay una puerta abierta para la gracia. Lo que más me duele es ver a personas aparentemente muy piadosas, muy comprometidas, muy presentes en la iglesia, que sin embargo no se dan cuenta de que su vida espiritual está en un peligro serio. Son personas que comulgan con regularidad, que participan fielmente en la misa dominical, que sirven en distintos ministerios, pero que hace mucho tiempo no se detienen a examinar su conciencia con sinceridad. No recuerdan cuándo fue la última vez que se confesaron con un corazón verdaderamente contrito. Y esa tranquilidad falsa, queridos hermanos y hermanas, es uno de los mayores riesgos para el alma. Recuerdo con mucha claridad a una mujer que un día se sentó frente a mí. Tenía el cabello canoso, las manos temblorosas y evitaba mirarme a los ojos. Había vivido más de 40 años, una vida de fe constante. Era catequista, servía en la parroquia y muchos la consideraban un ejemplo. Aquel día, sin embargo, se quebró y me dijo entre lágrimas: «Padre, creo que durante muchos años he comulgado en pecado mortal sin saberlo. Nadie me lo dijo nunca». Lloró durante mucho tiempo, no por vergüenza, sino porque por primera vez tomó conciencia de la fragilidad de su alma delante de Dios. Queridos hermanos y hermanas, no comparto esto para asustarlos, ni mucho menos para juzgarlos. Lo hago porque he visto demasiadas almas heridas, no por rebeldía contra Dios, sino por ignorancia, por costumbre, por un silencio prolongado. Nadie quiere incomodar, nadie quiere decir verdades difíciles, pero ese silencio está cobrando un precio muy alto en la vida interior de muchos. Por eso, como padre espiritual, siento la responsabilidad de hablar con claridad, no para herir, sino para proteger. Existen muros invisibles que se levantan entre el alma y la gracia, realidades que parecen pequeñas, pero que hacen que la Eucaristía no dé fruto. Y el primer paso para volver a Dios siempre es el mismo: atreverse a mirar el propio corazón sin evasiones, sin excusas, sin autoengaños. El primer pecado que debemos enfrentar, y quizá el más frecuente de nuestro tiempo, es la falta de caridad con el prójimo. Es un veneno silencioso, muy sutil, que suele esconderse detrás de una apariencia correcta, de una religiosidad exterior, de la sensación de que no hemos hecho nada grave. Muchas personas me dicen en confesión: «Padre, yo no hago cosas malas. Voy a misa todos los domingos». Pero cuando empezamos a hablar de su vida familiar, de la forma en que tratan a su esposo o esposa, a sus hijos, a sus compañeros de trabajo, a sus vecinos, entonces empiezan a aparecer verdades que duelen. Gritos en el hogar, palabras que humillan, desprecios constantes, indiferencia frente al sufrimiento ajeno, comentarios maliciosos que destruyen reputaciones, comparaciones que hieren, envidias que se cultivan en silencio. Todo eso es falta de caridad, y debemos decirlo con claridad, queridos hermanos y hermanas. La caridad
no es un adorno de la vida cristiana, es su centro. Es el criterio con el que seremos juzgados al final de nuestra vida. Jesús nunca dijo que seríamos reconocidos por la cantidad de oraciones o de misas, sino por el amor que nos tengamos unos a otros. Cada vez que usted hiere a alguien con palabras, con gestos de desprecio o con silencios fríos, está tocando al mismo Cristo. ¿Cómo puede acercarse a comulgar quien vive cargando rencores, negándose a perdonar, sembrando división? ¿Cómo recibir el cuerpo del Señor si se ha roto la comunión con los hermanos? He visto matrimonios derrumbarse no por grandes escándalos, sino por pequeñas crueldades diarias. He visto familias dividirse porque nadie quiso dar el primer paso hacia la reconciliación, porque todos defendieron su orgullo, su herida, su razón. Y también he visto a personas muy religiosas que pasan de largo frente al dolor del pobre, del enfermo, del familiar abandonado, simplemente porque les resulta incómodo. La falta de caridad se convierte en pecado grave cuando hay conciencia y voluntad, cuando sabemos el bien que debemos hacer y decidimos no hacerlo, cuando elegimos nuestra comodidad por encima del amor. Y aquí resuena con fuerza la palabra del apóstol Juan. Quien dice que ama a Dios y desprecia a su hermano, no camina en la verdad. Pero precisamente aquí, queridos hermanos y hermanas, se abre una puerta de esperanza. La misericordia de Dios es más grande que todas nuestras faltas. No hay pecado que Él no pueda perdonar. El sacramento de la confesión es el lugar donde los corazones endurecidos se ablandan y las almas cansadas vuelven a respirar. He sido testigo de transformaciones profundas cuando una persona se atreve a decir con humildad: he fallado, he herido, he sido indiferente. Sin embargo, la conversión no termina en el confesionario. Hay un paso indispensable que no podemos omitir: la reparación. Si ha herido, pida perdón. Si ha dañado la fama de alguien, haga lo posible por restaurarla. Si ha sido indiferente ante el sufrimiento, empiece a practicar obras de misericordia. La confesión es el comienzo de un camino, no su final. En esta misma línea de sinceridad interior, debemos mirar también ámbitos muy delicados de la vida humana. El pecado de la impureza, en sus múltiples formas, está causando heridas profundas en las personas, en los matrimonios y en las familias. Vivimos en una cultura que ha perdido el sentido sagrado del cuerpo y de la intimidad, y muchos terminan convencidos de que todo es normal, de que no pasa nada. Pero cada vez que el cuerpo es utilizado sin respeto a la dignidad que Dios le dio, el alma también queda herida. De manera semejante, el robo y la injusticia económica no se manifiestan solo en grandes delitos visibles. Se cuelan en la vida cotidiana a través de pequeñas deshonestidades, de salarios injustos, de abusos de poder, de aprovecharse de la necesidad del otro. Y aquí también la conversión exige algo concreto, no solo palabras, sino restitución y justicia. Queridos hermanos y hermanas, nada de esto se dice para aplastar el corazón, sino para despertarlo. Dios no espera personas perfectas, espera corazones verdaderos. Personas que se atrevan a reconocer su realidad, a salir de la mediocridad espiritual, a dejar que la luz del Señor ilumine incluso las zonas que preferimos ocultar. Solo así la gracia puede sanar, renovar y hacer que nuestra vida espiritual dé fruto verdadero. Queridos hermanos y hermanas, el Señor espera la decisión de cada uno, no con amenaza, sino con la paciencia infinita de un Padre que mantiene los brazos abiertos. Cuando nos atrevemos a mirar de frente las heridas exteriores, las conductas más visibles y fáciles de reconocer, el Señor también nos invita a ir más profundo, a entrar en las zonas más ocultas del corazón, donde hay pecados que no hacen ruido,
pero que van corroyendo el alma día tras día. Hay realidades que no escandalizan, que no llaman la atención de los demás, pero que delante de Dios son sumamente graves, porque destruyen la justicia, la comunión y la misma capacidad de amar. La injusticia económica es una de esas realidades. Muchos piensan que este pecado pertenece solo a los ricos o a quienes tienen gran poder. Pero la verdad es que la injusticia puede comenzar con gestos muy pequeños y cotidianos. El comerciante que engaña en el peso o en la medida. El propietario que sube el alquiler sin misericordia cuando otros están en necesidad. El empleador que explota a sus trabajadores y convierte su fragilidad en una oportunidad para enriquecerse. Y también el trabajador que recibe su salario completo, pero trabaja con negligencia, con engaño y sin responsabilidad. Entra igualmente en el camino de la injusticia. He sido testigo de las consecuencias de estas conductas. Familias expulsadas de sus hogares por una avaricia sin compasión. Padres que miran impotentes cómo sus hijos pasan hambre porque su salario fue retenido o robado. Ancianos engañados por aquellos en quienes confiaban. Queridos hermanos y hermanas, cada acto de injusticia deja una herida real en la vida de otra persona. Y Dios no es indiferente a esas lágrimas. No puede haber una verdadera comunión con el Señor mientras sigamos hiriendo al prójimo con nuestra injusticia. Muchos creen que basta con ir a misa, rezar y realizar prácticas religiosas. Pero si nuestra vida se construye sobre el atropello del otro, todas esas prácticas se vacían de sentido. Sin embargo, también he visto cosas muy hermosas. He visto personas valientes que reconocieron su culpa, cambiaron su manera de actuar, devolvieron lo que habían tomado injustamente y, a partir de ahí, encontraron una paz que el dinero jamás puede comprar. Cuando la justicia se restablece, el alma experimenta una libertad profunda. De la injusticia en las obras, el Señor nos conduce a la injusticia en las palabras. La calumnia y la murmuración son pecados que muchos minimizan, considerándolos algo normal, una conversación social sin importancia. Pero queridos hermanos y hermanas, la palabra tiene un poder inmenso. Una frase sin caridad puede destruir lo que otra persona ha construido durante toda su vida. Un rumor no verificado puede destrozar una familia, una vocación, una comunidad. La calumnia consiste en atribuir a otro algo que no ha hecho. La murmuración es revelar faltas reales del prójimo, sin una razón justa, solo para satisfacer el juicio y el ego propios. Ambas nacen de un corazón endurecido, carente de amor y de respeto por la dignidad del otro. He visto a muchas personas cargar durante años con vergüenza, complejos y heridas profundas a causa de palabras dichas sin responsabilidad. Hoy, con las redes sociales, esas heridas se extienden aún más rápido y con mayor profundidad. Se lanzan palabras como piedras desde detrás de una pantalla, sin ver las lágrimas de quien las recibe, y luego se avanza tranquilamente a comulgar, como si nada hubiera ocurrido. Pero Dios escucha cada palabra y ve cada intención. Ninguna conversación escapa a su mirada. La conversión en este ámbito no es solo reconocer la falta, sino buscar la sanación. Si ha dicho algo falso, corríjalo. Si ha dañado la reputación de alguien, haga lo posible por restaurarla, aunque eso exija una gran humildad. Esa humildad es el signo de un corazón que realmente está regresando al Señor. De las palabras, Dios nos lleva a la raíz de muchos otros pecados. El orgullo. El orgullo no siempre se manifiesta como arrogancia externa. A menudo se disfraza de algo correcto, incluso religioso. Puede esconderse en la sensación de tener siempre la razón, de ser mejor que los demás, de no necesitar corrección. El orgulloso tiene dificultad para pedir perdón.
para reconocer errores y para escuchar. He encontrado personas que se acercan al sacramento de la reconciliación no para ser sanadas, sino solo para sentir que han cumplido. No abren el corazón, no permiten que la gracia toque sus heridas reales. El orgullo cierra al ser humano a la acción de Dios y se convierte así en el mayor obstáculo para la conversión. El orgullo destruye familias cuando nadie quiere ceder. Rompe matrimonios cuando cada uno defiende únicamente su propio yo. Divide comunidades cuando algunos se consideran perfectos y desprecian a quienes luchan por levantarse. Dios se inclina ante el humilde, pero no puede actuar en quien no reconoce que necesita ser salvado. Y existe aún otro enemigo silencioso y peligroso: la pereza espiritual. No se trata de la pereza del cuerpo, sino del cansancio del alma, del enfriamiento de la fe. Nadie abandona a Dios de un día para otro. Se empieza rezando un poco menos, participando en la misa de manera más superficial, examinando la conciencia con ligereza. Y poco a poco, sin darse cuenta, el fuego se apaga. La pereza espiritual aparece cuando la oración se vuelve una costumbre vacía, cuando la misa se vive como una carga, cuando la formación en la fe se considera innecesaria. Debilita la resistencia frente a la tentación, cuando el alma deja de ser alimentada, busca sustitutos y cae con facilidad en pecados graves. He visto a muchos comenzar con gran fervor y paso a paso retirarse, abandonar la oración y perder finalmente la alegría de la fe. La pereza espiritual también nos vuelve indiferentes al servicio. Nos hace enterrar los dones que Dios nos ha dado y elegir la comodidad en lugar del amor. Queridos hermanos y hermanas, Dios no nos llama a una fe superficial. Nos llama a vivir, amar y comprometernos con todo el corazón. Si reconocen en ustedes signos de injusticia, de palabras que hieren, de orgullo o de enfriamiento espiritual, no tengan miedo. Reconocerlo ya es una gracia. Lleven todo eso al sacramento de la reconciliación. Permitan que el Señor toque las zonas más cansadas de su corazón, precisamente allí donde somos más frágiles. Su gracia quiere actuar para sanar, liberar y conducirnos nuevamente por el camino de la luz. Queridos hermanos y hermanas, después de habernos atrevido a mirar los pecados que hieren el amor y la pureza del corazón, hoy el Señor nos invita a entrar en realidades muy concretas de la vida cotidiana, donde la fe deja de ser teoría y se mide por la manera en que tratamos a los demás. Hay pecados que no están fuera de la iglesia, sino dentro de nuestra forma de trabajar, de hablar, de comportarnos y de ejercer el pequeño poder que tenemos sobre otros. Uno de esos pecados es la injusticia económica. Al oír estas palabras, muchos piensan inmediatamente en grandes corporaciones, en personas ricas o en quienes poseen un gran poder financiero. Pero queridos hermanos y hermanas, la injusticia no ocurre solo en lugares lejanos. Comienza en decisiones muy pequeñas y ordinarias de nuestra vida diaria. La injusticia aparece en el comerciante que engaña en el peso o en la medida, en quien vende productos vencidos o de mala calidad, en quien se aprovecha de una crisis para subir los precios sin escrúpulos. Aparece en el propietario que expulsa a una familia pobre de su vivienda solo para ganar más dinero. Aparece también en el empleador que explota la fuerza de trabajo de sus empleados, los obliga a trabajar en exceso, les paga salarios injustos y trata a las personas como simples instrumentos de ganancia. Pero, queridos hermanos y hermanas, la injusticia no está solo del lado de los de arriba. El trabajador también puede cometer injusticia cuando recibe su salario completo, pero trabaja de manera negligente, engañosa y sin responsabilidad. Cada vez que no somos honestos en nuestras obligaciones, contribuimos a deformar la justicia.
He visto con mis propios ojos las consecuencias dolorosas de la injusticia. He visto familias arrojadas a la calle de un día para otro. He visto padres incapaces de alimentar a sus hijos porque alguien decidió no pagar lo que debía. He visto ancianos estafados por personas que decían ser sus amigos. Y cada vez me pregunto, ¿cómo puede alguien vivir en paz sabiendo que su bienestar está construido sobre las lágrimas de otros? Queridos hermanos y hermanas, no puede haber una verdadera comunión con Dios sin justicia. No se puede recibir la Eucaristía dignamente cuando nuestras manos siguen causando sufrimiento al prójimo. No sirve decir que somos devotos, que rezamos mucho o que asistimos fielmente a misa, si nuestra vida diaria se edifica sobre el atropello de los demás. Pero quiero decirles también algo muy importante. La justicia siempre tiene un camino de regreso. He visto milagros silenciosos pero reales. He visto empresarios, al reconocer su culpa, cambiaron radicalmente su manera de trabajar. He visto jefes que comenzaron a tratar a sus empleados con respeto. He visto personas que devolvieron lo que habían robado años atrás, pidieron perdón y sanaron heridas que parecían imposibles de curar. Y la paz que brota de esa justicia no tiene precio. De la injusticia en las obras, el Señor nos conduce a la injusticia en las palabras. La calumnia y la murmuración son pecados muy extendidos, tan comunes que muchos ya no perciben su gravedad. Se dice, solo estaba conversando, todo el mundo habla así, yo solo lo comenté. Pero queridos hermanos y hermanas, las palabras pueden matar. Una frase sin caridad puede destruir una reputación. Un rumor no verificado puede destrozar una familia. La calumnia es atribuir a otro algo que no ha hecho. La murmuración es divulgar faltas reales sin una razón justa, solo para satisfacer el juicio y el ego propios. Ambas son pecados graves contra la justicia y el amor fraterno. He visto hogares destruidos por chismes, matrimonios rotos por palabras maliciosas, comunidades divididas por conversaciones hechas a espaldas del otro. Y hoy, con las redes sociales, estas heridas se propagan aún más rápido. Se lanzan palabras como piedras desde el anonimato de una pantalla, y luego se avanza tranquilamente a comulgar como si nada hubiera ocurrido. Pero Dios lo ve todo. Ninguna palabra escapa a su mirada. La conversión en este ámbito no es solo confesar, sino corregir y reparar. Si ha dicho algo falso, corríjalo. Si ha herido la fama de alguien, busque la manera de restaurarla, aunque eso exija una gran humildad. Esa humildad es el signo de un corazón que verdaderamente vuelve a Dios. De las palabras, el Señor nos lleva a la raíz profunda de muchos pecados, el orgullo. El orgullo no siempre se manifiesta de manera evidente. A menudo se disfraza de piedad o de rectitud. Hace creer a la persona que siempre tiene la razón, que no necesita corrección ni conversión. El orgulloso tiene dificultad para pedir perdón, para reconocer errores y para escuchar. He encontrado personas que se acercan al sacramento de la reconciliación solo para cumplir. No exponen sus verdaderas heridas. No dejan que la gracia las toque. El orgullo cierra el corazón a la acción de Dios y se convierte en el mayor obstáculo para la conversión. Dios no puede sanar a quien no reconoce que necesita ser sanado. El orgullo destruye familias cuando nadie quiere ceder. Rompe matrimonios cuando cada uno defiende su propio ego. Divide comunidades cuando algunos se creen perfectos y desprecian a quienes luchan por levantarse. La Escritura es clara. Dios resiste al soberbio y concede su gracia al humilde. No porque deje de amar al orgulloso, sino porque éste no le permite amarle. Y existe finalmente un enemigo silencioso y muy peligroso: la pereza espiritual. No es una pereza del cuerpo, sino un cansancio del alma,
un enfriamiento de la fe. Nadie abandona a Dios de repente. Se empieza rezando un poco menos, participando en la misa de manera más superficial, examinando la conciencia con ligereza. Y, sin darse cuenta, el fuego se apaga. La pereza espiritual aparece cuando la oración se vuelve una rutina vacía, cuando la misa se vive como una carga, cuando la formación en la fe se considera innecesaria. Debilita la resistencia frente a la tentación. Cuando el alma deja de ser alimentada, se vuelve frágil y cae con facilidad. He visto a muchos comenzar con gran fervor y poco a poco descuidar su vida espiritual hasta perder la alegría de la fe. La pereza espiritual también nos vuelve indiferentes al servicio. Nos hace enterrar los dones que Dios nos ha dado y elegir la comodidad en lugar del amor. Queridos hermanos y hermanas, Dios no nos invita a vivir una fe superficial. Él nos llama a vivir, a amar y a comprometernos con todo el corazón. Si ustedes reconocen en su interior signos de injusticia, palabras que hieren, orgullo o frialdad espiritual, por favor no tengan miedo. Eso ya es una gracia. Lleven todo eso al sacramento de la reconciliación. Permitan que el Señor toque las zonas más cansadas de su alma. Precisamente allí, donde somos más frágiles, la gracia de Dios quiere actuar para sanar, para liberar y para guiarnos a seguir caminando en la luz. Amén.